Para este capítulo de ampliación del taller de Unit 5 vamos a estudiar los asertos que nos proporciona la clase assertions. Ya vimos assert equals, vimos assert true, pero existen algunos asertos realmente interesantes que nos pueden facilitar la escritura de pruebas un poco complejas, quizás en versiones anteriores de Unit, de una manera mucho más concisa. El primero de los asertos que vamos a comprobar en este taller va a ser assert all. Y este aserto es un poquito especial porque sirve para encapsular otros asertos y así poder probar múltiples cosas a la vez. Y os pongo en contexto de por qué esto puede venirnos bastante bien. Aquí tenemos una prueba que instancia un producto. El producto de por sí es un registro de Java, o sea que no debería estar mal hecho, pero por si acaso vamos a probar con assert equals que lo que devuelven los campos de este producto es lo esperado. Cosa que de por sí, cuando nosotros tengamos una prueba bien hecha, pues debería ser así. Efectivamente, nosotros si lanzamos este test debería decirnos build success. Pero ahora imaginemos que tenemos en el primer aserto una condición que hace que falle. El segundo aserto está bien porque sabemos que pasan los test. Sin embargo, debido a que el primer aserto falla, se interrumpe completamente la ejecución del test y se anula y no podemos saber si esto realmente está bien o no. Cosa que de por sí en algunas situaciones pues nos puede dar igual, pero a lo mejor habrá casos en los cuales nos venga bien saber de golpe qué asertos son los que fallan y cuáles son los que no, sobre todo si tenemos 10 asertos. Si nosotros tenemos que comprobar 10 propiedades sobre un mismo producto y hemos decidido ponerlo en el mismo método, necesitaríamos una manera de poder ver de golpe cuáles de esos 10 son los que a veces fallan y cuáles son los que a veces no. Es verdad que nosotros podemos crear 10 funciones de test separadas para probar 10 propiedades diferentes de una misma clase, pero en algunas ocasiones eso puede resultar un poco incómodo y a lo mejor incluso un poco excesivo. Con assertall lo que se nos va a proporcionar es una forma de poder encadenar asertos para poder invocar múltiples asertos de forma paralela y así poder comprobar, por ejemplo, cuáles son los que pasan y cuáles son los que no. Y su forma de utilizarlo es bastante simple. Todo lo que haremos será utilizar el aserto assertall y proporcionarle como parámetro un ejecutable o un runable, una función lambda de estas de las que tiene Java en versiones recientes, en la cual vamos a escribir esos asertos que nosotros queramos comprobar en paralelo. Por ejemplo, voy a poner este acá, ¿vale? Y para que no parezca que esto está amañado, voy a poner un aserto que sí que funciona al principio de todo. Por ejemplo, el assert equals del precio va a venir acá arriba. También vamos a meter un par de asertos falsos simplemente para comprobar así y hacer bulto. Voy a poner que se compruebe que 2 sea igual que 3, cosa que de por sí pues sabemos que necesariamente no tiene por qué ser así. Y vamos a probar también un assert equals que nos diga que true es true, o simplemente vamos a resimplificarlo por assert true. En definitiva, aquí estoy escribiendo distintos asertos y los estoy haciendo como parámetro dentro de assertall. Assertall acepta infinitos parámetros, ¿vale? O sea que podemos poner tantos como queramos. Y mientras nosotros pongamos esos ejecutables o esas funciones lambda, nosotros vamos a poder seguir encadenando los distintos asertos y vamos a poder ver los reportados por separado. En este caso, por ejemplo, si invoco este test, vamos a obtener una salida que es un poquito comprometida porque vamos a ver una excepción bastante fea por otra parte. Pero debajo de esa excepción tan terrorífica vamos a ver de los distintos asertos que tenemos en nuestro bloque assertall cuáles son aquellos que están fallando. Nos va a decir multiple failures, two failures, porque de los 4 que tenemos han fallado 2. Ha fallado el de jamón, pero no ha fallado el de 200. Ha fallado el de 3, pero no ha fallado el de 2. De tal manera que al primer aserto que sea incorrecto, no se detiene la ejecución del resto. Nosotros podemos comprobar múltiples casos que han fallado de forma simultánea y simplemente saber cuáles son los que tenemos que corregir y cuáles son los que no. De por sí este assertall evidentemente va a fallar porque lo que lleva dentro falla. Si todo lo que está dentro del método funciona correctamente, por ejemplo, si yo corrijo los distintos errores que me está reportando y vuelvo a lanzar el test, el assertall se va a comportar bien, como cabe esperar. Va a mantener la compilación en verde y todo va a funcionar bien. Pero assertall nos viene bien precisamente para esas cosas, para probar distintas propiedades de golpe sin tener que invocar múltiples copias de un test que pueden provocar que a lo mejor haya que repetir una ejecución de algo complicado como una inserción en base de datos múltiples veces. Dentro de la clase de los assertions existen más asertos que pueden ser de utilidad. Aquí algunas menciones honoríficas que voy a pasar un poquito por encima. Assert timeout es otro de esos asertos que gracias a la interfaz de funciones lambda que tiene hoy en día Java se beneficia y que nos permite escribir código más conciso. Esto en versiones anteriores de JUnit también era posible de hacer mediante notaciones, pero no era tan claro como ahora,
ya que tenemos assertTimeout, al cual le podemos pasar una duración utilizando la clase duration que tiene Java hoy en día en el paquete java.time y un código que queremos que se ejecute. Y el funcionamiento de assertTimeout es muy simple. Si el código que le pedimos que se ejecute tarda más que lo que le ponemos como límite, fallará. Esto es un tipo de aserto que podemos utilizar, por ejemplo, para comprobar el rendimiento de algunos métodos, que se supone que deberían ser rápidos. Así, si un método está tardando más de lo normal, podemos considerar que tenemos un problema, algo que puede ser de utilidad en tal vez aplicaciones conectadas a la red o aplicaciones que por la forma en la que funcionan deberían ser rápidas. En este caso, por ejemplo, este test va a fallar debido a que le hemos pedido que no tarde más de 200 milisegundos y resulta que hemos puesto un thread.sleep, que sirve esencialmente para detener la ejecución de Java durante un segundo en concreto. Aquí el tipo de error que obtenemos es la ejecución ha excedido el tiempo límite de 200 milisegundos por otros 804, es decir, ha tardado 800 milisegundos más de lo normal, ya que pues, ha tardado 1000, no 200 milisegundos. Si el método tardase menos y estuviese dentro de la duración acotada, evidentemente este test funcionaría correctamente, ya que assertTimeout sirve para comprobar que no se pasa del límite, en este caso se mantiene verde. Y otra mención honorífica es al método de comprobación de arrays. Si nosotros tenemos dos arrays, aunque tengan los mismos elementos, tenemos que tener en cuenta que assertEquals no va a funcionar con ellos. Eso es porque aunque tengan los mismos elementos, como tal son instancias separadas y nos vamos a encontrar con un error, porque resulta que las referencias a las que apuntan no coinciden, que es lo que comprueba assertEquals. La manera de comprobar dos arrays si son iguales a la hora de hacer test unitarios es utilizar en su lugar el aserto assertArrayEquals, que sirve para comprobar si dos arrays son iguales, comprobando cada uno de los elementos por separado mediante un equals y en caso de que no sea igual, reportando exactamente qué posiciones son las que no coinciden. En este caso, después de insertar el assertArrayEquals, este test va a pasar correctamente debido a que los arrays tienen los mismos elementos. Pero, por ejemplo, si le pusiese acá un 8, pues nos encontraríamos con que, como ya una de las posiciones no coincide, pues el test empieza a fallar y nos dice en la posición 2 se esperaba un 8, pero nos hemos encontrado un 9. Hay más métodos de utilidad dentro de los asertos, por ejemplo, assertIteratable sirve para comprobar que dos iterables devuelven los mismos elementos, o assertLineMatch para comprobar que un array de strings contiene los mismos elementos en ambos casos. Pero uno de los más prácticos, sin duda alguna, es assertThrows y assert-doesNotThrow, que nos va a permitir tener dos formas de comprobar precisamente si un código lanza una excepción o no, que es algo que también podíamos hacer en versiones anteriores de Unit. En Unit 4 se podía hacer mediante anotaciones, pero que gracias a la API de Java 8 de funciones anónimas, pues es mucho más conciso de hacer. Me gustaría dejarlo para una segunda parte, para no alargar esto, así que si me acompañáis os llevo con ella.